saber a dónde van. Juventudes tan heridas, sin fe, sin paz, sin luz ni amor. Juan Bosco, oye nuestra voz. Salte, Don Bosco santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Si supieras cuántas veces nos trataron de vencer, si supieras cómo duele el ver crueldad, rencor, pasión. Juan Bosco, ven y ayúdanos. Salte, Don Bosco santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Ven a ver cómo luchamos, con esfuerzo y decisión. Ven a ver cómo tratamos de hacer cambiar al mundo de hoy. Juan Bosco, ven y ayúdanos. Salte, Don Bosco santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Salte, Don Bosco santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Salte, Don Bosco santo, joven de corazón. Una llamada sencilla, una respuesta valiente, una sonrisa mueve, otra sonrisa vende a la sociedad de la alegría. Un reto para tus días, una opción diferente. Haz lo que debas, puedes, lo que tú quieras, quieres algo más de vida en tu vida. Esta es tu casa, el lugar de la gente. Vive esperanzada y confía y está siempre, siempre alegre, siempre alegre, siempre alegre, siempre alegre, siempre alegre, siempre alegre.
melancolía. Vengan urgentes días de magia y sol que entre el sueño de soñar siempre alegre. Tú qué bueno, malo, regular, diferente. Búscate la gracia en el lugar donde la gente siempre alegre, siempre alegre, siempre alegre, siempre alegre, siempre Juventudes que caminan sin saber a dónde van, juventudes tan heridas, sin fe, sin paz, sin luz ni amor. Juan Bosco, oye nuestra voz. Salte, Don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Si supieras cuántas veces nos trataron de vencer, si supieras cómo duele el ver crueldad, rencor, pasión. Juan Bosco, ven y ayúdanos. Salte, Don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Ven a ver cómo luchamos, con esfuerzo y decisión. Ven a ver cómo tratamos de hacer cambiar al mundo de hoy. Juan Bosco, ven y ayúdanos. Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Salte, Don Bosco Santo, joven de corazón.
Que caminan sin saber a dónde van, juventudes tan heridas, sin fe, sin paz, sin luz ni amor. Juan Bosco, oye nuestra voz. Salte, Don Bosco Santo, joven de corazón, mira todo el quebranto. Supieras cuántas veces nos trataron de vencer, si supieras cómo duele el ver crueldad, rencor, pasión. Juan Bosco, ven y ayúdanos. Cachi viene más enseña. Lo que sí, si mira, yo tengo la cámara. ¿La cambiamos? ¿La cambio para montarlo un poco? ¿Estamos saliendo bien? Bueno, vamos a hacer un poco de paneos. Se va tomando color un poquito los intervalos, la tribuna verde, la del medio es la tribuna del rojo. Tribuna del rojo. Llamada sencilla, una respuesta valiente, una sonrisa mueve, otra sonrisa vende a la sociedad de la alegría.
día. Un reto para tus días. Una opción diferente. Haz lo que debas, puedes. Lo que tú quieras, quieres algo más de vida en tu vida. Esta es tu casa, el lugar de la gente. Vive esperanzada y confía y está siempre, siempre alegre, siempre alegre, siempre alegre, siempre alegre, siempre alegre. Que en esta casa no entre tristeza y melancolía. Vengan urgentes días de magia y sol, que entre el sueño de soñarnos siempre alegres. Tú qué bueno, malo, regular, diferente. Búscate la gracia en el lugar donde la gente vive. Siempre alegre, siempre alegre, siempre alegre. Siempre alegre, siempre alegre, siempre alegre, siempre alegre. Siempre alegres. Juventudes que caminan sin saber a dónde van, juventudes tan heridas, sin fe, sin paz, sin luz ni amor. Juan Bosco, oye nuestra voz. Salte, Don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Si supieras cuántas veces nos trataron de vencer, si supieras cómo duele el ver crueldad, rencor, pasión. Juan Bosco, ven y ayúdanos. Salte, Don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Ven a ver cómo luchamos, con esfuerzo y decisión. Ven a ver cómo tratamos de hacer cambiar al mundo de hoy. Juan Bosco, ven y ayúdanos. Salte, Don Bosco Santo,
una llamada sencilla, una respuesta valiente. Mañana las veo. Y a todos nosotros, antes de arrancar el trabajo oficial, vamos a invitar al intercosto que va a hacer las palabras. No sé si... ¿Cómo lo silencias? Bueno, primero darle la bienvenida a toda la familia. ¿Sí? Una semana de puertas abiertas, ¿sí? Totalmente abiertas. Los chicos trabajando, cambiando, regando, robando. ¿Sí? Y les cuento, hacemos la emisión hace 8 o 10 días. Digo buenos días con respecto a un sueño de Don Bosco, que está relacionado a la familiaridad. ¿Sí? La carta del 84 que se conoce. La familiaridad provocaba acuerdos, ¿sí? Como toda familia, ¿sí? Escucharnos, ir por el otro, respetar las consignas, respetar a los valores, ir, venir, compartir, ¿sí? Tremendo. ¿Sí? La verdad que les quiero agradecer a los chicos porque la consigna fue 100%, ¿sí? Parte de lo que habla, de lo que son nuestros chicos, de lo que es nuestra familia salesiana. ¿Sí? Y ahora la familia integral, ¿sí? Agradecerles por luego en su momento la opción de que nos acompañemos en la formación con sus hijos, en esta formación integral, ¿sí? Y que vamos a seguir aportando día a día con todo lo que va surgiendo, pero siempre en la sumatoria de que sumamos el Don Bosco. Que Don Bosco nos marcó el camino, tenemos un legado de familia, ¿sí? En el camino de Don Bosco, ¿sí? Con la protección de María Auxiliadora, y ese es nuestro legado, la familia salesiana. Así que no me extiendo mucho más, sí decirles que más allá de todo este proceso, porque es un proceso el intervalo, ¿sí? Y más allá de que algunos se lleven una copa, acá no hay ganadores ni perdedores. Esa es nuestra apuesta como vida, ¿sí? Nuestra apuesta como vida. Nuestra apuesta como vida es ir viendo los diferentes procesos y en esos procesos que nos van formando vamos a ir logrando algunas cosas bien, algunas otras cosas corregiremos y seguiremos para que siempre podamos cumplir con nuestros objetivos. ¿Sí? No es el hecho que termine de ganar una copa, esto sigue diariamente en la vida, en el objetivo de cada uno, en el objetivo de familia, en el objetivo de casa salesiana. Así que bueno, lo mejor, agradecerles el tiempo a todos y bueno, que sea una jornada más de fiesta de la casa salesiana. Gracias y buenas noches. Bueno, antes que arranquemos, vamos a informar la salida de emergencia que tenemos sobre caso de Sarmiento, sobre caso de Sarmiola, San Martín y caso de Concilio. Como ustedes vieron, como le dijeron a los chicos, cada familia le dimos algo para una merienda: cacao, galletas, azúcar, leche, polo, eso es todo para el merendero. Todo el proceso de acá, le va a venir más esa noche. Así que le queremos agradecer a toda la familia por haber colaborado. Muchas gracias a todos porque esto en realidad es una misión que tenemos nosotros. Ahí me quedó una visita de esa familia. Me quedaron 10 minutitos. No, gente, en esto de agradecerle a los profes, a la familia, a todos, a cada uno de nosotros, a todos, ¿sí? Los que formamos parte de la casa por lo que hemos generado. Si mañana, durante la mañana, en un asueto determinado,
terminado, ¿sí? Así que para que descansemos los alumnos, descansemos los profes, nos estaremos volviendo a ver en la actividad el jueves. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias. En el sentido de que nosotros queremos que los chicos y los profes estén dentro de nuestra escuela, dentro de nuestro colegio. Y esto realmente fue un esfuerzo del directivo de la Costa, porque no solamente convivimos secundaria acá, está Jardín, María, Talices, que todos nos hicieron el aguante para poder ocupar las 3 salas que ocuparon los chicos durante casi 7 días. Así que un aplauso para la gente de Jardín, que dice. Vamos a arrancar primero. Vamos a escuchar un poquito de la entrada, a ver si se escuchamos un poquito. A ver si está bien presente. Vamos a escuchar la entrada. La primera mascota de la noche es la del bando verde.
y la Universidad de Magdalena. Y la organización en general que el lado del pueblo de la batalla pastoral, no hay una manera de sí. Un aplauso para ustedes y se va a dar el benito de la vida a todos nosotros, a todos ustedes. Vamos a bajar un poquito y vamos a presentar el primer video. El primer video se trata del himno de Don Bosco. Este video está grabando tenía que respetar la letra, pero cambiarle el ritmo de melodía a la canción. Vamos a marcar el primer video. Si se quieren corriendo las notitas, ya me están, se bajaron. Empieza a prepararse. Queremos agradecerle a las familias porque realmente en todo el transcurso de la semana estuvieron apoyando a sus hijos tanto mañana como tarde. Que realmente buscamos entre todos los profes, pues solamente hablando de educación física, todos los profes en general, del colegio secundario. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto es totalmente importante para nosotros. Me aviso de ver como te dijo,
Así que arrancamos. Fíjense que espera un poquito, sigo tirando entonces. Esperen que vamos a apagar las luces. Así arrancamos. Todo el trabajo de muchas horas de parte de la familia, chicos de Manuel. Apague las luces. No se puede apagar. Ahí vamos. Cuando chicos, arrancamos. El libro de ese, el libro de la selva. Muchas y muy extrañas experiencias se cuentan de esta selva, pero ninguna tan extraña como la de un niño llamado Mo. La leyenda empezó cuando el silencio de la selva fue roto por un sonido insólito. Un sonido jamás antes por nadie escuchado en este lugar de la selva. Era un cachorro del mar. De haber adivinado entonces los trastornos que le ocasionaría, debía obedecido el primer impulso que puede dejarme de él. Ese cachorro precisaba vivir de ella. Llevaba las cadenas hasta que podía ver las cosas, y si los cuidados los llamaban como niños. Entonces eso no es cierto. Aún hay una cosa que no consumí su iglesia, se encuentra así madre para de pequeños. No había niño más feliz, pero yo sabía que un día el hombrecito tendría que levantarse de mí por los ojos. Llegó a la noche que los dos se reunieron en la hora del consejo. Pues siempre en el
había empezado a hablar con cosas anteriores. Esta pregunta cambiaría por completo el futuro del cachorro humano. Girame se curvará, chico, y la fiesta no te protege. ¿Estamos todos de acuerdo en lo que debe hacerse? Mi amado Dorado es combinado para el chico. Por favor, acércate. Sí, el consejo ha llegado a una decisión. El cachorro humano no puede quedarse en Panamá. Debemos hallarse con todo. No sé no hay otro movimiento, pero si no pienso como mi político, empieza a ser una posición. Pero ni la fuerza de toda la maldad podría ser así. Si no desamparado, no podría sobrevivir la selva. Mira, y si no quería, tu máquina, nuestra amenaza. Movimientos, saludos y no pasamos juntos, ese fue el día. Muy bien, ese era lo mismo. Buenas noches.
aprovecha de sus valerosos sacrificios. El resto vivido por siempre nuestros dulces corazones. Hermoso. Este sitio por tanta nota llega. Marcado quedará como un santuario de la honra. Pues así casa una de las más grandes criaturas. Quisiera que mi madre pudiera escuchar esto. Es prudente que nos retiremos. Ven conmigo, Mayor. ¡No te vayas, María! ¡Eres maravilloso! ¡Y más! ¡Y más! No hay mayor fraude que tú. Payaso fantoche, escuchando de tus armas. Niño, seguro que sí. Nunca lo sentí. Mejor.
como se dice en mi plata, una parte muy grande en lo que es la escenografía. Han estado divididos en partes, en la cual se basaba todo el espectáculo de la escenografía. Y realmente queríamos dar este gran cambio nosotros le pusimos entre los profes, la galería, que quería tener hasta 15 cosas como escenografía, como se dan cuenta del dolor, pero una mamá para los chicos y padres y familias. Así que un aplauso para toda la familia de la mujer y los chicos que se sienten en el trabajo. Queríamos dar este gran cambio, que últimamente se gastaba demasiado dinero en una escenografía que después realmente se terminaba tirando. Entonces, queríamos darle ese cambio grande para los chicos. Y está reflejado con el trabajo que acaban de ver, de los mandos que siguen, que no es solamente una escenografía de lo que hacen los chicos, sino la gran interpretación de cada uno de ellos y todo el trabajo que hicieron durante todo el día. Así que un aplauso muy grande para cada uno de ellos. Prepara todas sus escenografías, sus actuaciones y todo. Vamos a pedirle a algún papá del bando verde que se acerque por acá, que pase cualquiera que se anime. Puede ser un papá, una mamá, un tío, una abuela, un profe. Bueno, para todos a mamá. Parece que la conocemos todos a esta mamá. Muy bien. No hay el apellido. ¿La conoce Anastasia? Muy bien. ¿Profesor? Profesora de lengua y literatura. Muy bien, un aplauso para el profe, por favor. Muy bien. ¿Qué te pareció, Anastasia, esta presentación del bando verde? Espectacular, por supuesto. Muy bien, muy bien. Bueno, parece que viene actitud positiva. ¿Cómo lo hacemos? Bien. ¿Qué tal todos los chicos? Fenomenal. Bueno. Ok. ¡Esa! Muy bien. Ahora se viene hablando de manito de ahora el manito de era chiquitito que venga o grande, lo que sea. Bueno, muy bien, señoras y señores, estamos en vivo desde el Colegio Salesiano, Radio Don Bosco, señoras y señores, con esta transmisión en vivo por estas horas, desde Nuestra Señora de Luján, y se está preparando el bando rojo. Vos sabés que, y aprovecho a comentarles, ¿no?, que hay muchísima gente también pidiendo la conexión a través de Facebook. Vamos, si ustedes nos dan la oportunidad, unos segunditos. Interrumpimos la transmisión que estamos llevando al aire vía YouTube para poder conectarnos también a Facebook, a la fanpage de Casa Salesiana, ¿no? Así que si me dan un segundito lo vamos a intentar hacer y ya retomamos el contacto allí con Nuestra Señora de Luján, en el gimnasio. A ver, vamos a hacer el intento de conexión mientras se prepara el otro bando, Dale.